Sí, mis queridos hermanos, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos una vez más este hermoso privilegio de estudiar su palabra a través de este medio de comunicación para que así pueda llegar a todos ustedes donde quiera que estén. Estamos aquí presentes para estudiar algo muy importante, como ustedes ven en sus pantallas. Lo que vamos a estar estudiando con la dirección del Espíritu Santo, la mente es el campo de batalla. Muchos sabemos que esto es una realidad. Estamos en una batalla espiritual donde el enemigo quiere tomar posesión de nuestra mente para así controlarnos y que nosotros hagamos la voluntad del enemigo, de él, y no la voluntad de nuestro Dios. Vamos a estar estudiando algunos versos, veremos cómo es que Satanás nos ataca y quiere dominar nuestra mente, y veremos también qué podemos hacer para contrarrestar al enemigo. Así que, mis amados, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor para así comenzar nuestro estudio con esta lectura bíblica. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en los versos del 7 al 9, dice así lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis amados hermanos, vemos que en estos versos que están presentados en nuestra pantalla, se nos relata que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron ni se halló lugar más para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quiere decir, mis amados, que de alguna forma o manera nosotros hemos sido engañados por el enemigo. Veremos cómo es que Satanás engaña y cómo nosotros podemos contrarrestar estos engaños, esta trampa del enemigo. Vemos que la serpiente fue lanzada, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Quiere decir, mis amados, que Satanás anda en estos alrededores. Por la gracia y la misericordia de Dios, que nos protege, no hemos sido devorados. Nosotros, humanamente hablando, no podemos luchar contra Satanás y contra los ángeles que él engañó. Solamente por la misericordia de Dios, por su poder, por la dirección del Espíritu Santo, es que estamos con vida y luchando esta batalla espiritual. De esta manera se nos relata lo siguiente. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente y se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Este fue los primeros pasos que hizo Satanás para poder tentar a la raza humana. Y veremos que de la misma manera en que Satanás tentó a Eva, es de la misma manera que durante 6,000 años ha venido tratando de tomar posesión de la mente de los seres humanos. En el libro de Génesis, el capítulo 3, los versos 1 y 2 y el 6, nos dice lo siguiente. Veremos que a través de estos versos, cómo Satanás manipuló los 5 sentidos de Eva. Y de la misma manera veremos cómo Satanás trata de atacarnos por medio de los 5 sentidos, especialmente a través de 2, como veremos más adelante.
Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, recuerden, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciado para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Directamente así no podemos ver cómo fue que el enemigo atacó los 5 sentidos de Eva. Pero entre las palabras subrayadas que ustedes ven en sus pantallas, ahí podemos ver los 5 sentidos. Veremos cómo. La cual dijo a la mujer, y la mujer respondió a la serpiente. O sea, la serpiente le habló. Quiere decir que Eva escuchó, o sea, utilizó el oído. Eso es uno de los 5 sentidos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio, quiere decir que atacó los sentidos de la vista, los ojos, y que era agradable. El fruto tenía un olor agradable, o sea, atacó el sentido del olfato. Dice, y tomó de su fruto, o sea, con el tacto, con su mano, tocó el fruto, lo tomó y comió. Quiere decir que también atacó el paladar, el gusto. Aquí vemos cómo fueron atacados los 5 sentidos y de la misma manera Satanás ataca los 5 sentidos de nosotros, así como atacó los 5 sentidos de Eva. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, lo siguiente. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por medio de atacar nuestro sentido, podemos desviarnos de la verdad de Dios, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esta inspiración nos dice lo siguiente: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar, ¿qué cosa debemos de evitar? El leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. Debemos de evitar de leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Si dejamos que Satanás ataque nuestro sentido a través de lo que leemos, de lo que miramos o de lo que oímos, caeremos fácilmente en su trampa y vendrán a nosotros pensamientos impuros, lo cual nos desviarán de la sincera fidelidad a Cristo. El campo de batalla es nuestra mente. ¿Cómo Satanás pone en nuestra mente los pensamientos impuros? Acabamos de leer. Debemos de evitar el leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. Debemos hacer todo lo que podamos para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente, ¿qué cosa? La visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos, para que esas cosas espantosas no penetren en nuestras mentes. Estos son los 2 principales sentidos
por lo cual Satanás se introduce en nuestra mente pensamientos impuros a través del oído y de la vista. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? La vista y oído son los órganos receptores de la información, o sea, son el motor de aprendizaje. Lo que nosotros vemos y leemos o oímos, esto es lo que se queda grabado en nuestro lóbulo frontal. Y eso es muy difícil, o por mejor dicho, no se borra de nuestra mente. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que estar en oración y en estudio de la palabra del Señor. Como veremos más adelante, que por medio de la contemplación nosotros somos transformados. Depende de lo que nosotros veamos y leamos, eso es lo que seremos. Si sembramos para el reino celestial, eso vamos a cosechar. Pero si sembramos para esto terrenal, ya ustedes saben cuál será nuestro fin. Debemos de cuidar el oído y la vista. Que oímos, que vemos. En Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 nos dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que nosotros sembremos en nuestro lóbulo frontal, eso cosecharemos, ya sea para la carne o para vivir en el Espíritu y en verdad. Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras y actos a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le invitemos a pasar. Entrará entonces y, arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Nosotros tenemos libre albedrío. Dios no quiere que nosotros pequemos, pero Satanás tampoco nos obliga a pecar. Nosotros, por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias decisiones, le permitimos al enemigo que tome control de nuestras mentes y así caemos en la tentación y en el pecado. De la misma manera que nosotros cedemos al pecado, también podemos ceder para vivir en santidad, para ser obediente a nuestro Dios. Durante miles de años, Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante las sutiles actividades que despliega en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Está haciendo su obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que están siendo guiados por él conforme a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres y mujeres que solo se oiga su voz. ¿Qué voz estamos escuchando en nuestro lóbulo frontal? ¿Haz lo malo o haz lo bueno? Cada vez que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, estamos obedeciendo la voz del enemigo. Pero cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, viviendo una vida en rectitud, santidad y perfección delante de sus ojos, estamos siendo conducidos por la voz del Espíritu Santo, que es quien nos va a convencer a nosotros de lo que es pecado, de lo que es malo, de lo que no es agradable a Dios. Debemos de cuidar las avenidas del alma, que oímos, que vemos. Ninguno de los que están
en las trampas de Satanás saben que se encuentran en ellas. Hay muchas personas que no se dan cuenta de que están bajo las influencias del enemigo. Hay muchas personas que le gusta más hacer las cosas de la carne que las cosas espirituales. Aún estando dentro de las iglesias, dentro de los grupos, hay personas que se inclinan más a obedecer la voz del enemigo que la voz de Dios. Porque la gran mayoría cree en Dios, pero no le cree a Dios. Es una gran diferencia. Cuando usted le cree a Dios, usted tiene temor de Dios. Porque el mismo Santiago, capítulo 2, verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero no solamente es que creamos en Dios, sino que le creamos a Él lo que Él dice en su palabra y en los testimonios. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, nos dice cómo nosotros podemos deshacernos de esa tentación, de ese pecado. Dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo el ser humano se hace amigo del mundo? Pues sencillo, practicando las cosas que se hacen en el mundo. Y Satanás es tan astuto que ha hecho una mezcla de cosa profana con cosa santa, lo cual es sacrilegio. Y ahí podemos hablar acerca de lo que es la música. La música, Satanás la utiliza en una forma que a las personas creen que están adorando y alabando a Dios, pero en realidad están siendo instrumento del enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros adoramos a nuestro Dios. Tenemos que hacerlo como Él ha establecido en su palabra. Así que, mis amados hermanos, si nosotros nos hacemos amigos del mundo, de alguna forma u otra, vamos a ser enemigos de Dios. Tú decides, ¿vas a ser amigo de Dios o vas a ser amigo del mundo, de las cosas mundanas? Satanás vigila esperando encontrar una mente en un momento en que esté distraída, y así tomará control de ella. No queremos ignorar sus trampas, ni queremos ser derrotados por ellas. Le agradan las figuras que los representan con cuernos y pezuñas, porque es inteligente. Una vez fue un ángel de luz. Mis amados hermanos, muchas veces se utilizan figuras de bestia con cuernos y las personas enseñan en las iglesias, en diferentes denominaciones, que Satanás es de esa forma. Y eso es un engaño. Porque como nos dice, Satanás es inteligente. Una vez fue un ángel de luz. Recuerden que él fue Luzbel, Lucífero, el portador de luz, el ángel bello, un ángel bello, hermoso. Y a él le gusta que lo representen como figura mitológica de la mitología griega o romana. Esos son engaños de Satanás. Él está esperando encontrar una mente que esté distraída y así tomará control de ella. En el libro de Santiago, los versos 7 y 8 del capítulo 4, ¿cómo obtendremos la victoria sobre estas cosas? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos de purificarnos. ¿Cómo purificamos nuestro corazón, nuestra mente? Es con lo que leemos, con lo que vemos. Si estamos en constante oración, en constante estudio de la palabra, vamos a reflejar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si estamos sembrando en nuestro lóbulo frontal las cosas mundanas, las músicas, los chistes, las películas, los videojuegos, todas estas cosas mundanas,
entonces vamos a reflejar el carácter del enemigo. Debemos de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Debemos de acercarnos a Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, y él se acercará a vosotros. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está esperando que se abra un poquito la puerta de nuestro lóbulo frontal de nuestra mente. Leímos anteriormente que Él no puede tomar posesión de nuestras mentes a menos que voluntariamente le abramos la puerta. Así que debemos ser sobrios, como dice el apóstol Pedro, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No seamos víctimas del enemigo, sino más bien, estudiando la palabra con oración, seremos fortalecidos con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tomar como hijo de Dios esa dirección al cielo. Miren que es una obra especial que Satanás tiene en estos últimos días. Esa obra especial de él consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, sino de todos, para corromper los pensamientos e inflamar las pasiones. Adulto, anciano, joven que me escucha, debemos de tomar el camino correcto que nos lleve a la salvación. Debemos consagrarnos a Dios. Debemos orar fervientemente y estudiar su palabra. Debemos apartarnos de las cosas mundanales. Debemos vivir con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo vidas plenas en rectitud, santidad y perfección delante de nuestro Dios. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitarla a la violencia y al crimen. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. El poder que Satanás emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Mis amados hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El poder que Satanás está ejerciendo en estos últimos días, imagínense, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Quiere decir que si su poder es más fuerte para atacar en estos últimos días, eso significa que necesitamos aún más de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos esa intercesión de Él. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para dirigirnos. Nosotros no podemos luchar contra el enemigo a menos que estemos agarrados de la divina deidad. Aquí se ha dejado al otro consolador, al Espíritu Santo, para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para instruirnos en toda verdad, para ayudarnos a apartarnos y alejarnos de las cosas mundanales. Por medio de la contemplación nos transformamos. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Como habíamos dicho anteriormente,
Si usted contempla las cosas de este mundo, las cosas mundanales, que son proyectadas en los libros y en el televisor, películas, videojuegos, música, todas esas cosas que cauterizan la mente del ser humano, si nosotros estamos contemplando esas cosas, vamos a reflejar el carácter del enemigo, vamos a reflejar un carácter mundano. Pero si nosotros estamos en contemplación, en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, vamos a reflejar a Cristo Jesús. Y es de esa manera que cuando nos vean, vean a Jesús en nosotros y no que vean al carácter del enemigo. Cuando nosotros ponemos cosas en nuestra mente, esas cosas las vamos a hablar. Si usted pone las cosas mundanas en sus mentes, eso es lo que usted va a hablar. Si usted pone la palabra de Dios en su mente, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Por eso se nos aconseja a memorizarnos las Escrituras, para que podamos hablar de la palabra de Dios. Por medio de la contemplación somos transformados. O reflejaremos el carácter del enemigo, o vamos a reflejar el carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy importante que entendamos eso. En el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice lo siguiente: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De la única manera en la cual vamos a tener paz en su plenitud es si nuestros pensamientos perseveran en el Señor. Y de esa manera vamos a confiar plenamente en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Vamos a confiar plenamente cuando nuestros pensamientos estén completamente dirigidos al Señor. La palabra de Dios nos dice que le buscaremos y le hallaremos cuando le busquemos de todo corazón. También nos dice la palabra del Señor: y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Seamos 100% para Dios. Hasta aquí, mis amados, este hermoso tema y estudio. Analícenlo. Recuerden que la mente es el campo de batalla. Cuidemos bien las avenidas del alma, nuestros 5 sentidos, especialmente nuestra visión y nuestra audición. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué oímos? Cuidado con lo que estás viendo, con lo que está oyendo, con lo que está leyendo. Bendiciones, mis amados. Hasta la próxima. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas diferentes. Dios te guarde. Hasta la próxima.